Jóvenes, muy buenos días. Hoy día vamos a hacer un capítulo muy interesante de la química que se llama reacciones químicas. Quiero recordarles que cuando hablamos de reacciones químicas estamos hablando de procesos de cambio, pero no todo cambio es una reacción química. Para que sea reacción química, este proceso de cambio, de transformación, tiene que tener una modificación de su estructura interna. En otras palabras, existen unas sustancias iniciales que se van a llamar sustancias reactantes, ¿correcto? ¿Sí? Que se van a transformar en otras nuevas sustancias, que se van a denominar sustancias productos, ¿ya? Entonces, muchachos, vamos a hacer algunos ejemplos para que ustedes puedan entender lo que es el mundo de las reacciones químicas. Imagínate que un día cualquiera llegas a tu casa muy emocionado, ¿sí? Tienes ganas de alimentarte y de repente la persona que se encarga de preparar los alimentos todavía no los ha terminado. Así que para ir calmando el hambre, agarras una manzanita, una perita o de repente un platanito. Imagínate que agarras una manzana y la cortas en dos, ¿sí? La mitad de la manzana comienzas a comer y la otra mitad la dejas encima de la mesa. Pasa un tiempito y te das cuenta que la manzana, que tenía un color blanco internamente, se comienza a oscurecer. Se comienza a poner un color marrón oscuro, marrón café. De repente le preguntas a tu abuelita, a tu abuelito o a algún familiar que esté cerca, ¿qué cosa es lo que ha sucedido? Y este familiar te dice, hijo, lo que ha pasado es que se ha oxidado. Tú te preguntas, ¿y qué es la oxidación? Bueno, te cuento de que la oxidación es un proceso de transformación o modificación química. Cuando hablamos de oxidación, estamos hablando de una reacción química. El oxígeno atmosférico ha interaccionado con los polifenoles, que son compuestos orgánicos que se encuentran en la manzana, y han reaccionado. Producto de ello, se ha generado el cambio de color. Por lo tanto, podemos decir que las reacciones químicas pueden generar como característica cambio de color, cambio de sabor, cambio de olor. En algunos casos se va a ver precipitación y en otros casos se va a ver lo que es la liberación de gases. Muchachos, entonces podemos decir que una reacción química es un proceso de cambio, de transformación, de modificación, donde sustancias iniciales reaccionan y se generan una sustancia llamada productos. Profesor, por ahí alguien dirá, yo he cortado una palta y dejé la mitad de la palta encima de la mesa y noté que al cabo de un par de horas la palta se comenzó a negrear, se oscureció. Lo mismo sucede obviamente con el plátano. Pelas un plátano, lo dejas al aire libre y se negrea. Este proceso se llama oxidación. Pero la oxidación también se da en algunas sustancias, como por ejemplo los metales. De repente alguien ha sacado su bicicleta en verano y después ha decidido guardarla todo el invierno. Llegó el otro verano y volvió a sacar la bicicleta. Y se dio con una sorpresa, que en la cadena de la bicicleta se ha generado lo que se llama el óxido de hierro. ¿Qué es lo que ha pasado? La cadena se ha oxidado. Lo mismo puede suceder con el skateboard, con el triciclo, con el chachicar, de repente con los patines, entre otros. Cuando vamos a la playa, observamos que hay algunas casas de playa que están sufriendo un proceso de corrosión. El oxígeno atmosférico, ¿sí?, interacciona con el hierro y genera esta reacción química. Mira acá, hierro interaccionando ¿con quién? Con el oxígeno y generando un nuevo producto que vendría a ser el óxido de hierro. Como podemos apreciar, en un proceso de reacción química, ¿sí?, las sustancias iniciales se llaman reactantes y estas interaccionan para generar una nueva sustancia llamada producto. Les podemos decir que toda reacción química es un proceso de transformación, de cambio, de modificación. Podemos hablar de muchos ejemplos. Por ejemplo, podemos decir cuando una persona corta una cebollita. Cuando una persona corta una cebolla, ¿sí?, se pone a llorar a veces como un huerfanito. ¿Debido a qué? A que la cebolla libera una sustancia química que es volátil y que al hacer contacto obviamente con la humedad de las pupilas se genera un ácido que irrita, quema y genera hasta picazón en los ojos. Esto es producto también de una reacción química. Podemos observar a veces cuando nos vamos de campamento a unos animalitos llamados luciérnagas que tienen un efecto de luminiscencia, que brillan intensamente. De repente de niño tú te preguntabas a qué se debe. De repente algún primo o una prima de juego, de broma te ha dicho, es que comen pilas o es que viven en los enchufes. No es así. Es debido a una reacción química, debido a esa sustancia que contienen, que es el famoso luminol. Entonces las reacciones químicas las podemos observar a diario. Se encuentran en todos lados.
Vamos hoy día a hablar sobre un ejemplo clásico de una reacción de neutralización. ¿Qué es lo que sucede en nuestro estómago? Por favor, quiero que te concentres acá y mires lo siguiente. Si este vasito de acá poderoso fuera nuestro estómago, este vasito contiene el llamado jugo gástrico. ¿Qué es el jugo gástrico? Es el ácido que ayuda a degradar los alimentos en el estómago. Por ejemplo, yo ingerí algún alimento en la mañana y el jugo gástrico ha comenzado a degradarlos, ha comenzado a descomponerlos en sus mínimos componentes, absorbiendo los nutrientes y desechando lo que obviamente no sirve. El jugo gástrico tiene esta función de degradar los alimentos. Pero ¿qué pasa? Hay veces que uno come a deshoras, hay veces en que uno come comidas ácidas, hay veces en que uno toma mucha gaseosa, muchos de repente bebidas de repente alcohólicas y acidifica más su estómago. El jugo gástrico sale, no encuentra alimento, pero encuentra algunas bebidas ácidas, algunas bebidas que generan más acidez y comienza a atacar las paredes del estómago. Y como consecuencia de ello se generan llagas o se generan las llamadas úlceras. Hay que tener mucho cuidado con ello. Vamos al médico y le decimos: doctor, tengo un grado de acidez tremendo, tengo una gastritis ácida pero tremenda, siento que me quema hasta la boca del estómago. El médico, ¿qué hace? Te manda un antiácido, una sustancia que neutralice o controle el poder de la acidez. Mayormente te manda la famosa Milanta Plus, que tiene dos antiácidos, el hidróxido de magnesio y el hidróxido de aluminio, que es muy buena para regularizar el sistema. Sin embargo, existen otras sustancias como la ranitidina, como la sal de Enus o como la llamada y conocida sal de Andrews. Esta sal de Andrews es un antiácido muy poderoso. Si tú has tomado alguna vez sal de Andrews, te darás cuenta que lo que digo es verdad. Abres el sobrecito, lo añades en un vasito con agua, sale efervescencia. Te lo tomas y sientes un sabor amargo. Como es una sal, sientes un sabor clásico que es el sabor amargo, pero sin embargo sientes que te va refrescando. Cuando este antiácido llega al estómago, ¿sí?, comienza a interaccionar con el jugo gástrico y se produce la neutralización. Imagínate de repente un día domingo, has salido a pasear con la familia y te has ido a comer un rico pollo a la grasa, ¿sí? Tú sabes que la grasa saturada, con las temperaturas bajas, tienden a solidificarse. Y a veces uno no lo sabe, pero pide para que lo acompañe una gaseosa de repente muy helada. Los abuelitos, en cambio, piden un tecito, un anís, una manzanilla caliente para ayudar a la digestión. Pero los jóvenes no piden eso, sino piden una gaseosa helada. Entonces esta grasa tiende a solidificarse y a veces genera un proceso de indigestión, por lo cual sale más ácido para degradar el alimento y se llega a acidificar nuestro estómago. Para eso podemos tomar la famosa sal de Andrews para contrarrestarlo. Te cuento que la sal de Andrews es un compuesto químico que está formado principalmente por el bicarbonato de sodio. Está el bicarbonato de sodio, ¿sí? Y el jugo gástrico contiene lo que es el ácido clorhídrico. Vamos a hacer la reacción química para que ustedes vean lo que sucede. Imagínate que el bicarbonato de sodio, ahí está, chévere, ¿sí?, comienza a reaccionar con el jugo gástrico ácido clorhídrico. Estas sustancias son archienemigas, comienzan a interaccionar entre sí. Producto de esa interacción química, el cloro se enlaza con el sodio y forma una sal inocua, inofensiva para el organismo, que es el famoso cloruro de sodio. De repente se junta un hidrógeno con otro hidrógeno y con la ayuda de un oxígeno forman la molécula del agua. Comienza a neutralizarse nuestro estómago. ¿Pero quién me quedaría? Me quedaría un carbono y dos oxígenos. Esos salen liberados en forma de CO2 gas. Es por eso que muchas veces cuando uno está con indigestión o con gastritis y toma un vasito de sal de Andrews, al ratito está, ¿sí?, botando, ¿sí?, los gases. Está botando, expulsando los gases que son el CO2 que se libera. Por lo tanto, acá tenemos como producto el CO2 liberado en forma de gas. Muchachos, quiero que entiendan lo siguiente. Estas sustancias que han participado de manera inicial, sí, concéntrate, todo tu poder acá, se llaman reactantes o reaccionantes. Y estas sustancias que se han generado, que se han formado, se le llaman sustancias productos. Por lo tanto, en toda reacción química va a haber los reactantes y va a haber los productos. Como podemos observar acá, en el siguiente gráfico, acá tenemos unas sustancias iniciales. A ellas vamos a llamarle sustancias reactantes, las que inician el proceso, interaccionan y se generan unas sustancias llamadas productos. Ahora, para que se produzca la reacción química, tiene que haber una energía de activación. Esta energía es la mínima necesaria para que los reactantes se transformen en productos.
productos. Eso quiero que lo tengas presente. Quiero contarte algo. Para que una reacción se produzca, ¿sí?, pueden haber varias características. Una de ellas puede ser el cambio de color, como te dije al inicio. Otra podría ser el cambio de olor. Otra podría ser el cambio de sabor, la liberación de gases, la precipitación o variación de energía. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, agarré una caja de leche fresca, tomé un poco de ella y la dejé olvidada encima de la mesa. Me olvidé de refrigerarla, colocarlo en el freezer, en la congeladora. No lo coloqué, era verano. Obviamente en verano, tú sabes que los productos alimenticios tienden a descomponerse más rápidamente. Y bueno, me olvidé un día, 2 días, y después cuando quise de nuevo tomar la leche, observé que la cajita estaba un poco hinchada. Dije, qué raro, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué estará hinchada? Cuando la abro, siento un olor prácticamente como vinagre, ácido. Lo probé y sentí un sabor agrio, un sabor a vinagre. Se había vinagrado esa leche. ¿Qué cosa es lo que había pasado? Me puse a investigar un poco y me di cuenta que la lactosa, el azúcar de la leche, por un proceso de fermentación, de repente por carga bacteriana, se había transformado en ácido láctico. Y obviamente se había acidificado. Como consecuencia de variación del pH del grado de acidez, había precipitado la famosa caseína, la proteína de la leche, y había quedado un suero arriba. Entonces vi varios efectos ahí. Vi liberación de gases, vi precipitación, vi cambio de sabor, cambio de olor, de repente hasta cambio de color, ¿sí? Entonces son características o fenómenos que se dan en una reacción química. Como ustedes pueden ver, jóvenes, el mundo de las reacciones químicas es muy interesante, muy bonito. En nuestro organismo ocurren cientos de reacciones químicas a diario y también podemos observarlas en la naturaleza. Vamos a hacer hoy día algunos tipos de reacciones características. Los principales, ¿sí?, son la reacción de combinación, adición o síntesis. Entonces, jóvenes, vamos rápidamente a poner el ejemplo. Imagínate que 2 sustancias simples o sencillas, como la sustancia A, interacciona con la sustancia B. Vamos a darle nombre para que te suene más atractivo. Imagínate el señor Alberto y la señorita Beatriz. Imagínate que Alberto se enamora de Beatriz y Beatriz de Alberto. Interaccionan y producto de ese amor desbordante se forma un compuesto AB, más complejo, más estable. Entonces, en una reacción de combinación, adición o síntesis, 2 sustancias simples o sencillas se juntan, se unen y forman una más compleja. Acá. Interesante. Profesor, póngame ejemplos para poder entenderlo. Te voy a poner un ejemplito para que lo puedas entender rápidamente. Imagínate, sí, concéntrate, todo tu poder acá, concéntrate. Imagínate que tenemos la sustancia simple llamada hidrógeno y reacciona con una sustancia simple llamada oxígeno. Producto de esta interacción se genera lo que es la famosa molécula del agua, H2O. Pero tú dirás, profesor, qué interesante. O sea, el hidrógeno, sustancia simple, se ha juntado con el oxígeno, sustancia simple, y se ha formado una sustancia compleja. Reacción de combinación, adición o síntesis. Pero profesor, yo observo algo. En la parte inicial hay 2 oxígenos. En cambio, en la parte final hay uno solo. ¿Qué pasó, profe? Lo que pasa es que no está balanceada la ecuación química. Te quiero contar algo. En toda reacción química, la cantidad de átomos que están en el reactante, en la parte inicial, deben ser completamente igual a la cantidad de átomos que están en la parte final. O sea que si acá hay 2, acá debe haber 2. Profe, entonces, ¿cómo lo arreglo? Fácil. Acá vamos a hacer un artificio poderoso. Vamos a multiplicarlo acá por 2. Ahora sí, 2 oxígenos en el producto, 2 oxígenos en el reactante. Pero profesor, se han generado acá 4 hidrógenos. Arréglalo. Acá multiplícalo por 2. Ahora sí, 4 por acá, 4 por allá. Profesor, ¿qué pasa si acá le coloco 1? No afecta en nada, porque 1 multiplicado por 2 sigue siendo la misma cantidad de 2 oxígenos. Pero qué interesante, profe. Póngame otro ejemplo, ya me gustó ya. Mira, hacemos otra reacción. Imagínate el nitrógeno como sustancia simple. Ahí está. Que reacciona con el hidrógeno como sustancia simple. 2 sustancias simples interaccionan entre sí y forman una sustancia compleja, que en este caso sería el amoníaco. Hacemos lo mismo que antes. Balanceamos la reacción química. Profesor, yo observo que acá hay 3 hidrógenos y acá hay 2. No están en equilibrio, no están balanceados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Algo bien bacán. Acá lo voy a multiplicar por 3. ¿Y acá por cuánto? Por 2. Ahora sí, 6 hidrógenos, chévere, chévere. Están en equilibrio. Pero profesor, acá hay 2 nitrógenos. Claro, y acá también hay 2. Multiplícalo por 1, no afecta en nada. Mira qué interesante. Otro ejemplo, profe.
Imagínate una reacción que se da de combinación. Calcio, elemento simple, con el oxígeno, elemento simple. Dos sustancias simples o sencillas interaccionan y me generan una sustancia compleja. Será el óxido de calcio. Lo balanceamos rápidamente. Acá sería 2 oxígenos, acá tiene que ser 2 por 2. 2 calcios y acá 1. Completamente balanceada. Entonces, jóvenes, retroalimentación. Toda reacción química es un proceso de modificación, de cambio, donde sustancias iniciales interaccionan y generan nuevas sustancias llamadas productos. Existen varios tipos de reacciones químicas. Las que se combinan, pero también existen las que se separan. Imagínate pues que la parejita feliz de Alberto y Beatriz ya no se llevan. Deciden divorciarse, separarse, disociarse, descomponerse. Bueno pues, Alberto le dice a Beatriz, quedamos como amigos, tú por tu lado, yo por el mío. Por lo tanto, Alberto se va por su lado y Beatriz se va por el otro. A esta reacción química poderosa se le llama reacción de desplazamiento o descomposición, separación, disociación o divorcio. Esta reacción química, jóvenes, vamos a verla con dos ejemplitos sencillos. Imagínate que tengo acá esta sustancia compleja llamada clorato de potasio y se descompone en dos sustancias más sencillas. Por ejemplo, puede ser cloruro de potasio, ahí está, con oxígeno liberado en forma de gas. Por eso yo observo que no está balanceado, pero podemos balancearlo. Mira, acá hay 3 oxígenos y acá hay 2. No está en equilibrio. ¿Qué hacemos? Bien fácil. Colocamos acá por 3 y acá por 2. Y lo arreglamos. Vamos a hacer lo siguiente. Acá sería por 3, bacán, y acá por 2. Ahora sí hay 6 oxígenos, 6 oxígenos. Pero acá se han generado 2 potasios. Acá multiplicarlo por 2 y ya tengo mi ecuación balanceada. De esa manera se trabaja. Vamos a hacer otro ejemplo más. Imagínate que tengo esta sustancia compleja llamada carbonato de calcio. Esta sustancia se puede descomponer, separar en dos sustancias más sencillas. Por ejemplo, puede ser el óxido de calcio, ahí está, más el CO2, que también se libera en forma de gas. La flechita significa liberación de gas. Si yo pongo flechita para abajo, se va a significar precipitación. Muchachos, esa reacción está balanceada, ¿verdad? Calcio, calcio, chévere. Un carbono, chévere. 3 oxígenos, 1 más 2, chévere. 3, 3. Por lo tanto, colocamos acá 1, 1, 1. Listo. Pasamos al tercer tipo de reacción hoy día. Se llama reacción de simple desplazamiento o simple sustitución. Algunos amigos, me acuerdo que en la universidad le decían la reacción del serrucho. ¿Por qué del serrucho? Porque decían que a veces uno tiene su pareja y siempre hay un amigo, ¿sí? Un primo o alguna amistad que quiere quitarte a la pareja. Lo mismo sucede acá. Existe una parejita feliz, vamos a ponerle el nombre de Beto y Carla. Betito y Carlita son felices. Pero llega de repente Alex, ¿sí? Y comienza a querer quedarse con Carla. Y le dice, Carla, tú y yo podemos ser felices. Dile a Beto que ya no pasa nada con él. De repente sucede lo inesperado. Carla se anima a estar con Alex y Beto queda desplazado. Es por ello que los amigos, en forma de broma, le decían la reacción del serruchador, reacción de simple desplazamiento, simple sustitución. Uno de ellos, el más activo, sustituye al más débil y lo desplaza. Vamos a encerrarlo en una nubecita para que lo recuerdes. Vamos a poner el ejemplito, mira, un ejemplito sencillo nada más, ya rápido. Imagínate que yo tengo acá una parejita feliz del hidrógeno con la señorita Clorinda, ¿sí? Cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico, dependiendo si está acuoso o está en gas. Y viene por acá el amigo hierro, un metal activo, poderoso, que quiere unirse con el cloro, ¿sí? Y le dice, Clorinda, tú y yo podemos ser felices, podemos formar este compuesto llamado cloruro o tricloruro de hierro. Y el hidrógeno queda desplazado en forma de ¿qué? De gas. Mira qué fácil, reacción de simple sustitución. Otro ejemplo. Imagínate que ahora tengo otro metal activo que es el zinc y acá tengo una parejita que es el hidrógeno con el sulfato, ¿sí? El ácido sulfúrico. Entonces el zinc comienza a enlazarse con el sulfato, generando el famoso sulfato de zinc. Sulfato de zinc. Y el hidrógeno queda liberado, ¿sí? De otra manera. Por lo tanto, jóvenes, a esa reacción se le llama reacción de simple desplazamiento o simple sustitución, porque un metal activo
va a desplazar a otro. ¿Correcto? Ahora pasamos a la última reacción que vamos a ver hoy día, que se llama la reacción de doble sustitución o doble desplazamiento, metátesis. Esta reacción es una interacción que se da entre dos parejitas. Imagínate que tengo el compuesto AB y el compuesto CD. Y se genera un doble desplazamiento. De repente, no sé, A desplaza C y B desplaza a D. ¿No? Entonces formaríamos esto de acá de repente, ¿no? Un AC más un B, D. Podría ser, es una posibilidad. Vamos a ver algún ejemplo para poder entender esta reacción de doble desplazamiento o doble sustitución. Por si acaso, jóvenes, hay muchas más reacciones. Reacciones de combustión, hay las reacciones termoquímicas, las exotérmicas, las endotérmicas, pero hoy día solamente vamos a ver las 4 principales reacciones químicas que se están dando obviamente en esta clase. Entonces, en esta reacción química, llamada reacción de doble sustitución o metátesis, vamos a ver que hay un doble desplazamiento. Imaginemos, jóvenes, que colocamos este compuesto, que es el famoso y conocido cloruro de bario. Ahí está el cloruro de bario. Y lo hacemos reaccionar de repente con el ácido sulfúrico. Como es doble desplazamiento, el bario se queda con el sulfato y el hidrógeno con el cloro, doblemente sustituidos. Por lo tanto, se formaría el sulfato de bario más el ácido clorhídrico. Este es un ejemplo de esta reacción. Ponemos la última reacción, ¿sí? Agarramos, por ejemplo, el nitrato de plata. Ahí está, nitrato de plata. Y lo hacemos reaccionar con el cloruro de sodio. Puede ser con el cloruro de sodio. Ahí está. Hacemos un doble desplazamiento. De repente el nitrato se queda con el sodio. Formaría el nitrato de sodio. Bacán. Más el cloro con la plata, generando el cloruro de plata. De esa manera, ¿sí?, podemos ver los ejemplos característicos de cada una de estas reacciones. Muchas gracias, jóvenes. Pueden comenzar a copiar.